cuánto mide el cateto opuesto, que en este caso es 2,8, vemos cuánto mide la hipotenusa, que en este caso es 4, y dividimos el opuesto sobre la hipotenusa y nos da 0,7. Asimismo vamos a hacerlo con todos estos triángulos. A todos estos triángulos vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer con esto. Recordemos que de aquí en adelante, es decir, cuando aparece hacia abajo, el cateto opuesto es negativo. Luego entonces, estos que subrayamos van a ser parte del eje de las X, o sea, los ángulos van a ser el eje de las X y el resultado va a ser el eje de las Y. Entonces, veamos, tracemos un cuadro cartesiano y en ese cuadro cartesiano vamos a enumerarlo como se debe enumerar: hacia abajo negativos, hacia arriba positivos, hacia la derecha positivos, el eje de las X, el eje de las Y. Entonces tomemos la primera pareja, que es 0, 0, la segunda pareja, que es 15 grados para 0,25, la tercera, que sería de 30 grados para 0,5, y la cuarta, que sería 45 grados, sería 0,7. Estamos buscando puntos en el plano cartesiano, como ustedes ya lo saben hacer y lo hacen muy bien. Luego, cuando hayamos hecho toda la tablita, todos los resultados, vamos a unir todos esos puntos, uno tras otro, de la manera más pulida, por decirlo de alguna manera, y nos va a dar una figura parecida a esta. Ustedes van a lograr una figura parecida a esta. Y si nos damos cuenta, la manera como esta figura empieza a dar una especie de movimiento ondulatorio, podemos tranquilamente decir que la función del seno sí tiene una aplicación en la parte industrial. ¿Quién lo creyera? Toda la parte de programación, por ejemplo, en el ámbito sistemático, necesita de la aplicación de sistemas de numeración y además de funciones simples como la del seno para darle movimiento a una figura. Miren, por ejemplo, para yo poder hacer una programación en Java, que es un lenguaje de programación de computadores, yo debo introducirle las fórmulas del seno para que las figuritas que se van a mover en el computador lo hagan de manera ondulatoria, así como lo está mostrando, por ejemplo, la gráfica del seno. Cuando yo tengo claro que la función del seno me da como resultado ese movimiento ondulatorio, entonces tranquilamente en un lenguaje de programación como Java u otro lenguaje de programación me va a tomar ese concepto y me lo va a hacer realidad en ese lenguaje o en ese sistema de programación. Entonces vean que es importantísimo tener claro los conceptos elementales de las funciones trigonométricas. Pero este ejemplo puede sonar un poco complicado para ustedes que apenas están iniciando. Veamos otro ejemplo muchísimo más práctico, que es el ejemplo de para qué sirven las funciones tangenciales o la función de la tangente. Miremos, ¿para qué sirve la función de la tangente? Supongamos que necesitamos conocer la pendiente de este techo, de esta casita. Entonces hacemos un ángulo rectángulo como lo está mostrando la gráfica, tomamos las medidas, supongamos que acá mide 2,50 metros, que de aquí a acá mide 4 metros, pongámosle. Entonces es muy sencillo. Ustedes saben que la tangente es el resultado de la división entre el cateto opuesto, que en este caso es 2,50, sobre el cateto adyacente, que en este caso es 4.
Si dividimos 2,50 entre 4, el resultado es de 0,62. ¿Qué quiere decir? Usted toma un metro desde esta esquina hacia la izquierda y donde le dé el metro, sube verticalmente 0,62 metros, o sea 62 centímetros. Y traza entonces la tangente. Esto en lenguaje de arquitectura significa que 0,62 es igual a una pendiente del 62%. Yo creo que ustedes, al ver el ejemplo, pudieron captar de qué se trata entonces la función de la tangente. Por eso, compañeros, es muy importante que seamos muy, pero muy cuidadosos en el aprendizaje de la trigonometría que viene de ahora en adelante. Las funciones trigonométricas simples, seno, coseno y tangente, nos han quedado ya muy claras. Pero les decía yo en la primera clase, en la primera lección, la práctica hace al maestro. Entonces yo traje hoy unos ejercicios para que ustedes los realicen y vean cuál ha sido de importante el aprendizaje en el día de hoy. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios prácticos. Yo les voy a indicar más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a mirar, a sacar el seno, coseno y tangente de un ángulo. Por ejemplo, este ángulo mide 30 grados. Entonces medimos la distancia del cateto adyacente, del cateto opuesto, de la hipotenusa, y procedemos entonces a sacar el seno, el coseno y la tangente. Las medidas pueden ser diferentes para todos. Lo que no debe variar es la medida del ángulo, porque cuando el ángulo es de 30 grados, el seno dará lo mismo para un cateto que sea más grande que para un cateto que sea más pequeño. Ustedes lo van a comprobar. Entonces recordemos, ponemos el transportador, medimos el ángulo, hacemos el triángulo con las medidas que nosotros queramos. Lo más importante es que nos quede bien definido el ángulo. Y luego entonces procedemos con las fórmulas que ya les había dado al principio a calcular el seno, coseno, tangente. ¿A qué? A 15 grados, 20 grados, 30 grados, 50 grados, 90 grados, 180 grados y 360 grados. Vamos a dar un espacio muy prudente para que ustedes hagan los ejercicios. Seguramente el tutor va a estar acompañándoles y dándoles algunas indicaciones que seguramente van a servir de mucho para entender mejor el tema. Manos a la obra y muchísima suerte con este trabajo que ustedes van a realizar con las funciones trigonométricas simples. Y bien amigos, hemos llegado al final de este segundo programa de la unidad número 1, el ángulo y sus funciones del pensamiento matemático 10. La lección de hoy fue la lección número 2, el triángulo, aproximaciones a las funciones trigonométricas. Espero que hayan aprendido mucho sobre seno, coseno, tangente. Recuerden hacer muchos ejercicios y cada día encontrar muchísimo más sentido a las matemáticas. Como siempre, que Dios los bendiga.